Bueno, podemos ir empezando, ¿no? Iremos compartiendo. Primero, buenos días y bienvenidos a este foro de AUSAPE. Gracias por vuestra participación. Primero me gustaría presentar a los ponentes, ¿no? Como ha dicho Sara, realmente tenemos representado aquí sector privado, sector público y el entorno de formación, farmacéutico, con lo cual vamos también a utilizar todas estas ponentes, ¿no? Para ir hablando del lema del foro, ¿no? En concreto, saludable, sostenible, inteligente y además hemos añadido un pilar más que son las personas. No porque lo haya hecho Rafa, sino ya lo teníamos preparado nosotros de antes, ¿no? Con lo cual hemos coincidido también. Pues empezando con ello, vamos por el primero, ¿no? Yo quería que empezáramos con el tema de sostenibilidad. Aquí yo creo, Enrique, que realmente hemos aprendido mucho también de la época pandémica y también de la época revolución pospandémica, ¿no? El tema de sostenibilidad es un elemento importante. Yo creo que más que nunca hemos tomado conciencia, ¿no? De que nuestras acciones personales, pues, de alguna manera pueden ayudar a la sostenibilidad del planeta y, obviamente, como no, también nuestras acciones en nuestros entornos profesionales, ¿no? En nuestras organizaciones. Aquí, Enrique, me gustaría que empezaras dándonos, como sabes bien y como haces también, ¿no? Que nos dieras un poco de framework, ¿no? Sí, algunas métricas. Como experto en el entorno formativo, a ver si nos ayudas un poco a iniciar este debate, ¿no? Muy bien, pues encantado. Gracias, Joan. Bueno, antes de nada, un placer estar aquí con todos vosotros y efectivamente, como decía Rafa, pues ya tocaba estar aquí presencialmente y porque nada nos gusta más que estar, bueno, pues que relacionarnos, ponernos cara y sobre todo también compartir experiencias y compartir información y conocimiento. Y en ese sentido, pues un placer que me hayáis invitado y poder estar aquí con todos vosotros. Efectivamente, Joan, como comentas y también como comentaba Rafa, pues en todo el panorama que nos ha descrito, sostenibilidad es uno de los grandísimos temas. Uno de los grandes temas que están en la agenda ahora mismo de cualquier administración pública, de cualquier empresa y que está en la agenda también de los propios ciudadanos. Y cuando decimos que está en la agenda es que de verdad ahora mismo el tema de sostenibilidad ya no solo preocupa, sino que de verdad ocupa. Quiere decir que ya hay pues planes estratégicos concretos, planes de acciones concretos, grandes inversiones a nivel mundial, objetivos y por tanto se está trabajando en ello. Más allá que, como siempre pasa, cuando algo se pone pues muy en boga y muy de moda porque se impulsa, porque creemos que es bueno, pues siempre evidentemente pues hay prácticas no necesariamente tan, bueno, no tan buenas o que no buscan ese impacto tan importante, pues todo lo que llamamos el greenwashing, que parece que todos nos estamos apuntando al término sostenibilidad porque es muy cool, porque mola y finalmente a lo mejor detrás de eso no hay grandes cosas. La parte positiva, como os digo, es que sí, es un enorme tema. Nosotros también, bueno, comparto con vosotros evidentemente nuestra experiencia y mi experiencia, ¿no? Dentro de lo que es Business School. A ver, cuando se nos acercan empresas porque se quieren acercar a entender un poco la sostenibilidad, efectivamente a la sostenibilidad hay un reto que como es un tema tan amplio y hay veces que un poquitín etéreo justamente porque es súper amplio, pues las empresas lo que buscan es tener un poco ese framework de decir, y esto, digamos, de qué va, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de la sostenibilidad? ¿Cuáles son esas palancas que ayudan a impulsar la sostenibilidad dentro de mi compañía? Bueno, yo puedo resumir mucho, porque aquí no se trata de dar una... Dios me libre de enseñar a nadie, pero sí, bueno, si tuviera que resumir muchísimo... Bueno, la sostenibilidad tiene varias vertientes, ¿no? Las más importantes, evidentemente, es la sostenibilidad medioambiental, que es probablemente de la que más se habla, es el impacto que tiene todas las acciones que tienen impacto en el planeta, en nuestro medio ambiente, en todo nuestro entorno. Aquí hay, bueno, pues como sabéis, hay diferentes corrientes, hay diferentes políticas, hay diferentes estrategias, unas que van más por economía verde, otras por economía azul, bueno, diferentes planteamientos, que creo que todos los planteamientos son importantes, son relevantes y son complementarios, pero sí que es importante pues entender los diferentes planteamientos, las diferentes políticas, las diferentes economías que hay detrás de todo lo que es la sostenibilidad medioambiental, en el sentido de qué cosas podemos hacer en nuestras empresas que tengan impacto positivo en todo nuestro entorno. El otro pilar, o el otro tipo de sostenibilidad, es sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica, que se habla poco de ella o menos de ella, sin embargo, es absolutamente relevante, especialmente para las empresas, y tiene como un doble sentido. Un sentido
de definir modelos de negocio sostenibles en el tiempo. Esto no es algo menor, no es algo menor. De hecho, bueno, no me quiero extender demasiado, pero digamos hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de chip en entender lo que es tu propio modelo de negocio. Eso te lleva a entender muy bien la misión de tu compañía, la misión pero con mayúsculas, y por tanto ahí detectas diferentes nuevas oportunidades para desarrollar nuevos posibles modelos de negocio que te permitan ser sostenibles en el tiempo y además flexibles y adaptables también en el tiempo, porque partimos de la base que el entorno va a ser cambiante de manera exponencial, con lo cual tu modelo de negocio tiene que estar preparado para eso. Y también tiene que ser sostenible el modelo de negocio en el sentido que tiene que ser sostenible con tus partners, es decir, con tus equipos, con tus personas, con tus empleados, con tus proveedores, con tus partners, y por tanto que no vale tener un modelo de negocio sostenible pues a cargo de impactar negativamente pues en los que te acompañan. Pues lógicamente para que de verdad sea sostenible con mayúsculas y en positivo, pues tiene que ser sostenible de la mano de todos los que te acompañan en el desarrollo de tu modelo de negocio, ¿no? Y luego está el otro tercer pilar, que es la sostenibilidad social. Esto tiene que ver con todos los aspectos que incluyen pues la igualdad, la diversidad y la inclusividad en nuestras compañías. Esto está, bueno, esto más allá de cupos, no cupos, etcétera, creo que queda absolutamente claro del impacto absolutamente positivo que tiene la diversidad con mayúsculas y, por supuesto, la inclusividad y la igualdad, evidentemente. Esto lo único que hace, más allá de que es lo justo, evidentemente, a nivel social, enriquece, siempre enriquece a las compañías y a las empresas como colectivo, con lo cual, bueno, pues es el tercer pilar de sostenibilidad. Y por último, quería hacer mención que todos estos pilares finalmente están teniendo tanta importancia y tanta relevancia a nivel empresarial, y aquí bueno, me ataño más a la parte empresarial por el foro en el que estamos, que de hecho esto ya, como muchos de vosotros sabréis, me imagino, esto ya se están desarrollando métricas, los famosos SGs. Los SGs son métricas, son KPIs, que lo que hacen es poner negro sobre blanco cómo medir el impacto de estas iniciativas que estamos desarrollando en cada una de estas áreas de sostenibilidad. Y de hecho, estos SGs, estos KPIs, te llevan a que seas, un término que me parece bastante interesante, es que seas una empresa elegible o no seas elegible. Y que seas elegible tanto para los fondos de inversión, tanto para los inversores como para el propio consumidor. De hecho, los fondos de inversión más relevantes que hay en el mundo, ya están mirando, desde hace ya tiempo, ya están mirando esos SGs. De hecho, hay un término que es la inversión, las inversiones socialmente responsables. Entonces, hacen inversiones socialmente responsables y, por tanto, benefician y, por tanto, dan su voto con su inversión a esas empresas que están impactando positivamente en todas estas áreas que estoy comentando. Y, de hecho, de ahí se ha desarrollado una disciplina, y con esto acabo, que son las finanzas sostenibles. Y, de hecho, hay plan de acción de finanzas sostenibles. Esto incluso a nivel mundial. Quiere decir que eso es un ámbito que merece la pena de verdad conocer. Ya hablaremos de la parte de inteligencia, de la parte de personas, pero yo sí os adelanto que esto lo tenemos que conocer. Lo tenemos que entender para poderlo impulsar y para poderlo, en fin, luego también medir y para poder seguir desarrollarlo de una manera sostenible. Oye, muy interesante, la verdad, este framework y estas métricas que has compartido. Ahora, para no estar siempre compartiendo micro con Jaime, os voy a dar unas pautas de intervención, ¿no? A mí me gustaría que, Jaime, estás trabajando en el sector farmacéutico, nos dieras tu visión desde el punto de vista también del entorno del sector privado, ¿no? Luego, Xavier, entras tú a darnos un punto de vista en el sector público. Y por último, y sé que tienes muchas ganas, Izaskun, también de dar tu pincelada en el tema de sostenibilidad. Venga, vamos. Bueno, gracias por la oportunidad. Pues el sector farmacéutico es un sector que por principios ya tiene bastante relación con aspectos medioambientales, de control de la producción, reducción, reutilizar, reusar. Hay unas Good Manufacturing Practice que se llaman, que realmente no son unas buenas prácticas, es algo
obligado que controla ya bastante de por sí el ciclo de producción. Y uno de los elementos que ya se han comentado es el medioambiental y la contaminación. Entonces, reducir residuos, reaprovechar material es algo que ya es inherente a la producción farmacéutica de por sí. Y es algo que en el impacto de la sostenibilidad del medio ambiente ya es inherente, es algo que viene innato. Además de las buenas prácticas, es también yo creo que una filosofía que se tiene que adoptar. Y como comentaba Enrique, los fondos de inversión, los inversores cada vez más te piden cuál es tu nivel de ESG. Entonces, el diagnóstico que se hizo el año pasado en FAES pues dio unos valores y evidentemente esos valores lo que se van a pretender es seguir mejorándolos. Nosotros tenemos la suerte y la osadía de, durante la pandemia, se tomó la decisión por el Comité de Inversiones de abordar una nueva fábrica aquí en el País Vasco. Es inevitable que en el diseño de la nueva fábrica se está hablando continuamente de los valores de ecología, renovables, reutilización. Y vamos a decir que es la parte fácil, ¿no? Porque hacer algo nuevo, teniendo en cuenta que los fondos de inversión, que la sostenibilidad es un hecho, hay que respetar el medio ambiente en la medida en la que se pueda, pues es una oportunidad para empezar de cero. Pero la fábrica en la que nace el grupo empresarial, que está en Lamiaco, que tiene muchos años, viene en 1933, las condiciones no son las mismas, pero aún así, además de todo el proceso de reciclaje y de reducción de residuos, donde en Farma es un estándar. De hecho, bueno, supongo que todos en algún momento, ya sea por prevención o por necesidad de salud, habéis tomado un medicamento. En las farmacias hay puntos SIGRE. Es de las pocas industrias donde el reciclaje del producto y las toneladas que se recogen ya está normalizado, que eso es algo en lo que la industria farma va por delante. Pero lo que estaba intentando contaros es que en la fábrica anterior también existe la preocupación por la sostenibilidad y ahí hay un principio que, bueno, que en informática es bastante conocido, es hay que medir para poder mejorar. Entonces, todas las emisiones de nitrógeno, de carbono, que se puedan llevar, se están midiendo. Y se ha visto, por ejemplo, cuál es el punto más importante de presionar. En nuestro caso, el consumo energético tiene que ver con la climatización de las áreas productivas. Farma tiene una característica para producir y hay unas condiciones que son necesarias. Entonces, ahí lo que se ha visto es, bueno, no puedes hacer que la fábrica que tiene tantos años cambie radicalmente, pero sí puedes modificar la tecnología con la que consumes energía en las calderas o en ciertas áreas de producción. Y eso es uno de los valores que en el informe no financiero que se presenta a los inversores se va recogiendo. Y se presentan las tablas de las reducciones, en algunos casos muy significativas, en otros casos simbólicas. Pero yo creo que es importante, en la medida en la que hay que respetar ese aspecto del medio ambiente, tomar esas pequeñas acciones que permitan esas mejoras. Bueno, desde el ámbito del sector público, pues se está trabajando, lo estoy enfocando a la ciudadanía, el facilitarle a la ciudadanía pues cualquier trámite electrónico que lo pueda hacer de manera online, ¿no? Pero por otro lado, la Administración también peca un poco de, entre paréntesis, entre comillas, de paternalismo. Y no sé, probablemente tiene que ser así, por la brecha digital que puede haber en parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, siempre está permitiendo también la atención presencial. Con la pandemia, ¿qué pasó? Pues que la Administración tiene preparados todos sus procesos para hacerlos online, pero, lo que estaba diciendo, también tiene servicios de atención a la ciudadanía, pues aquí al lado, el de Vizcaya lo tiene aquí en la Gran Vía 85, donde siempre suele haber colas, ¿no? Porque hay ciertos colectivos, principalmente los que vienen a ayudas sociales y vivienda, que por lo que fuera, por la inseguridad o que les plantea el hacer esa solicitud por vía telemática, pues se presentan en las oficinas de atención al ciudadano. En la pandemia, pues en marzo del año pasado, cuando se cerró, evidentemente durante un mes únicamente se tuvieron cerradas las oficinas,
se incrementó el uso de las diferentes herramientas que tenemos en online, pero después, una vez se fue abriendo los servicios de atención ciudadana, se vio que el incremento que había habido en esa tramitación online pues se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Tenemos métricas también, lo que decías del medirlo, ¿no? Pues no sé, pues de la interoperabilidad o la pasarela de pagos, pues que año a año han ido creciendo su uso, pues pero todos los años van creciendo un 10, un 20%, pero en la pandemia el crecimiento ha sido de un 100%. O sea, pues, datos que se interoperan entre la Administración vasca y las forales, las municipales y las estatales, pues el año pasado fueron, el 2020 fueron más de 17 millones de documentos que se interoperaron, ¿no? Al final, ¿eso qué es lo que permite? Pues eliminar 17 millones de papeles y eliminar, pues, no sé si 17 millones o si muchos traslados del personal, o sea, del personal de la ciudadanía para hacer esa solicitud, ¿no? Entonces, el incremento pues pasó de 12 millones a 17, pero este año, si extrapolamos los datos de los 6 primeros meses, pues vamos a llegar a los 21 millones, ¿no? O sea, lo que quería trasladar eso es que se ha incrementado mucho el uso de la administración electrónica en este periodo de pandemia, pero que se está manteniendo y se sigue incrementando este uso, ¿no? Y lo que hablaba antes de ese paternalismo, ¿no? Aunque la Oficina de Atención Ciudadana está abierta, pues sí se ha conseguido que en algunos ámbitos, igual más orientados al mundo empresarial, ¿no? Pero hace un año aproximadamente se lanzaron unas ayudas a la hostelería. Y bueno, nosotros por la parte informática abogamos porque el 100% de las solicitudes llegaran vía telemática, o sea, que no estuviera permitido el hacer la solicitud presencialmente, pues por muchas razones, ¿no? Entre otras porque para nosotros también es mucho más sostenible y mucho más económico tener grabado todas las 30.000 solicitudes que llegaron y no tener que recibirlas en papel y luego grabarlas, ¿no? Pero pues el negocio, ¿no? Pues la parte de la administración decía, no, tenemos que permitir que esas solicitudes también se pueden hacer en presencial. Y el resultado positivo por nuestra visión fue que el 98% de las solicitudes llegaron vía telemática, ¿no? Entonces es algo que va cuajando en la ciudadanía, en las empresas y cada vez pues está haciendo más uso de esa administración electrónica, con lo que favorece esa sostenibilidad, ¿no? De cara a los presupuestos de la administración, que también son limitados, evidentemente es más económico el que vas a gastar menos dinero, el que no tengas que tener esa atención presencial, y de cara a la ciudadanía también, ¿no? Pues que no te tengas que trasladarte pues a los servicios de atención a la ciudadana, pues hacer esa solicitud. Muy bien. Pues Zasku, como directora del sector público de SAB España, danos tu punto de vista, por favor, también. Sí. Egunon, buenos días. Lo primero, 10 segundos simplemente para decir que me hace especial ilusión que esta USAPE sea aquí en Bilbao, como os podéis imaginar, y simplemente quería agradecer al gran impulsor de que hoy estemos aquí, que es Asier Setién, del Gobierno vasco, que creo que mereces que te demos el mérito, porque sin ti es el tercer año que lo intentas y por fin lo hemos conseguido, o sea que muy agradecidos, y bueno, espero que los que estéis votando luego que votéis otra vez volver a Bilbao, ¿vale? Y bueno, ya con esto te respondo, Joana, al tema de la sostenibilidad. Rafa, es cierto que ya ha comentado bastante el tema, no quiero repetirme, pero sí que creo que por fin es un mensaje que ya está calando en general en las empresas, y el objetivo es que tanto la rentabilidad sea sostenible como que la sostenibilidad sea rentable, ¿no? A mí es una frase que me gusta mucho, ¿no? Ya habéis oído cuáles son los compromisos de SAP, que en principio eran para 2025, ahora son para 2023, y el compromiso es ir a emisiones cero. Hay un gran paraguas de soluciones muy ligadas al tema de la sostenibilidad, dentro de lo que llamamos Climate 21, y entre ellas está la que comentaba Rafa, ¿no? El poder tener soluciones que ayuden a las organizaciones a poder medir, ¿no? esas emisiones de carbono.
Hay 3 puntos importantes, uno lo has comentado tú hace un momento. No se puede mejorar lo que no se puede medir, con lo cual lo primero es tener datos para poder medir y a partir de ahí ya tendremos que ver, seguramente no solamente a nivel de empresa, sino a nivel de país, cómo podemos medir esas mejoras. En segundo lugar, es importante que midamos esa huella de carbono en todo el ciclo de vida de los productos y soluciones que se estén dando en la organización y en todos los momentos de la cadena de suministro, ¿no? Por ejemplo, ha comentado antes Rafa, ¿no? el ejemplo de lo de las galletas. Yo creo que me he quedado con eso porque vengo sin desayunar, entonces me he quedado con lo de la empresa, las galletas y elegí el proveedor de chocolate, ¿no? Es importante también ser proactivo, ¿no? O sea, de nada me sirve poder medir cuál es mi huella al final, cuando ya tengo el producto ya fabricado, es importante poder medirlo al inicio, ¿no? de su ciclo de vida, ¿no? Es decir, antes de elegir a mi proveedor, oye, ver si realmente es un proveedor que va conmigo en cuanto a los principios éticos, sociales, medioambientales o aquellos que yo defina, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es algo que por fin está calando. Creo que va a empezar a ser una diferencia competitiva en el mercado. Yo que trabajo mucho con sector público, como sabe y ya conoce, bueno, pues por ejemplo, vosotros sois tractores muchas veces de estos temas, ¿no? El poder indicar en un pliego, pues lo mismo que ahora estamos muy acostumbrados a que se mida el porcentaje, por ejemplo, de personas con discapacidad en una compañía para hacer a veces ciertos criterios de desempate o lo que fuera, ¿no? Pues este tipo de cosas también se van a tener que empezar a medir, ¿no? Y hay que establecer esos ratings que comentabas tú antes, Enrique, para poder ver cómo definirlos, ¿no? Porque a día de hoy todavía yo creo que el tema está un poquito verde, ¿no? Hay que ir mejorándolo. Pero por lo menos estamos dedicando ya un buen espacio de tiempo a la sostenibilidad, por lo cual creo que es una buena noticia, ¿no? Y ya por terminar, porque no quiero alargarme de más, dejo una semillita que no quiero abrir porque sería un debate inmenso, pero sí por lo menos para la reflexión, ¿no? Y es el tema de la nube, ¿no? El cloud, ¿no? Parece que no me puedo ir de aquí sin nombrar las soluciones en la nube, pero es verdad que no se puede entender la nube sin los beneficios que trae con respecto a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que son términos que no se pueden disociar el uno del otro, ¿no? El cloud y la sostenibilidad. Y bueno, ya sabéis de sobra cuál es la estrategia de SAP en cuanto al tema de la nube, los hyperscalers, pero bueno, creo que es un debate que da mucho de sí y desde luego tiene mucho que ver, ¿no? con la sostenibilidad. Muy interesante. Bueno, pasamos al siguiente pilar, ¿no? El tema de la salud. Yo creo que en el tema de la salud hemos descubierto y aprendido muchas cosas, ¿no? También durante la época pandémica y ahora en la pospandémica. Creo que una de las primeras cosas es cómo ponerse una mascarilla, qué tipo de ropa, si FFP3, FFP2. O sea, nos hemos convertido realmente, que las mascarillas quirúrgicas, en unos expertos de una cosa que realmente para nosotros era casi que no teníamos motivo de llevarla, ¿no? Por otra parte, también hemos descubierto, pues evidentemente, que tenemos grandes profesionales de la salud en este país que realmente han dado todo su esfuerzo, ¿no? Para realmente apoyar una situación de crisis. Hemos tomado conciencia del pilar de la salud en nuestras personas, en nuestros familiares, ¿no? En nuestro entorno. Y obviamente también, mirando más allá, nos damos cuenta de que la desigualdad a nivel mundial pues tampoco ayuda a lo que ha tenido un impacto negativo, ¿no? En el control de la pandemia, ¿no? Y dicho esto, yo creo que se ha convertido en un pilar fundamental de nuestras vidas y esto de que tenemos salud por defecto, por un don divino y que no tenemos que cuidarnos, creo que realmente poca gente ahora mismo opina esto, ¿no? Entonces, dicho esto, a mí me gustaría abrir también un debate que va más allá, ¿no? Obviamente, Jaime, tú tienes que intervenir porque estás en el sector salud desde el punto de vista como que esta revolución pospandémica, ¿no? El pilar de la salud, ¿cómo lo ves? Y luego, Xavier, por tu parte también, si nos puedes dar esta visión más también de la administración pública. Gracias. A ver, vamos yo creo que a repetir conceptos que ya se han ido hablando, ¿no? Pero yo creo que hay un dato que ha quedado muy evidente y es el problema de la desigualdad de la salud. Y una pandemia como ha sido global, yo creo que aquí, como aspecto negativo, y aquí es un hecho, estamos intentando hacer salvémonos nosotros primero. El efecto del virus en todo el planeta se ha visto y la variante Delta
que nos ha venido donde nos ha venido, concretamente de la India, ha sido pues porque, bueno, en determinados sitios parecía que el problema se iba resolviendo y en otros aspectos donde se había abandonado, pues cuanto más gente contagiada, más posibilidades de variación, y se ha visto, ¿no? En Bombay, concretamente, en los sectores desfavorecidos, más del 50% de la población cayó enferma. Entonces, científicamente que apareciera una variante era algo probable, ¿no? Es cuando en la India la media era del 16%. Entonces, el aspecto saludable es importante, pero yo creo que también hay que cambiar un poco la visión. O sea, no vale con que en el Gran Bilbao, en el País Vasco, en el Estado, en Europa, tengamos un nivel de... O cerramos fronteras, cosa que al día de hoy se ha visto que es irreal, no es factible. En cuanto se podía, la presión económica asociada abría fronteras y volvías a asumir un riesgo. Yo creo que es un problema que hay que plantear. Es un problema difícil de resolver, no nos vamos a engañar porque la economía está muy resentida y el desplegar la salud a otras áreas más desfavorecidas es un problema, pero es una realidad. Otro de los puntos que también se han visto en la pandemia que nos afecta a la salud es la carencia de infraestructuras de salud, incluso lo que vamos a llamar el primer mundo. Años de presión, años económica, en reducción en ciertos medios, han visto que algo tan importante como la salud, ya no como ser humano, porque además hay otro hecho que también se ha visto que parte que nos olvidamos. Sin salud no hay economía. Entonces, todas las grandes discusiones sobre economía sí, economía no, vale, no son fáciles de resolver, pero también hay un hecho. Cada vez que nos golpeaba de nuevo el malvado virus, volvía de nuevo a caer la economía, pues porque la gente se ausenta, se paran las líneas, se para el transportista, se paran los servicios básicos, se para la administración y eso al final supone un colapso, ¿no? Y luego yo creo que ya como un aspecto más positivo y creo que quizás más fácil de resolver es el tema de la prevención. Ha quedado muy claro que la gente que tiene una buena salud en general, aunque los estudios de este malvado virus que nos lleva meses y meses comiendo la portada del día a día, es importante la prevención. Una buena salud es una buena inversión a todos los niveles. Cuanto más invierte en prevención a todos los niveles, yo creo que ayer también lo insistió Rafael Bengoa en su interesante ponencia, es una rentabilidad al ciudadano. O sea, es distinto tener que curar y reponer algo que evitar que eso se dañe en el ser humano y en la economía y en la sociedad en general, ¿no? Y yo creo que este es un punto en lo que, bueno, no sé si desde el Gobierno o desde incluso la sociedad en general se hará un impulso para que haya una mayor prevención a todos los niveles, ¿eh? Hablábamos de salud mental, hablábamos de obesidad, un poco los puntos que ya se han ido mencionando en estas sesiones. Y como aspecto positivo, yo creo que lo que se ha visto, la industria farma tiene unos procesos muy regulados de evolución, de pruebas. Bueno, por prevención, bueno, las GMPs que comentaba antes vienen de origen de copia de la FDA por el triste caso de la talidomida, donde, bueno, es una industria, vamos a decir, muy regulada y muy auditada, que está muy bien. La contra, pues que los cambios, las innovaciones, el lanzar nuevos productos suelen ser procesos muy largos. Ayer Rafael Bengoa puso un gráfico que era espectacular, ¿no? Cómo la primera vacuna tardó prácticamente un siglo y cómo con la vacuna del COVID la necesidad obliga al cambio, se tardó el tiempo que se tardó, ¿no? Y cómo se ha favorecido pues, las vacunas del RNA mensajero, como es la de Pfizer y Moderna, ¿no? Que la hemos visto muy centrada al COVID, pero que abren también unas vías de nuevas vacunas sobre virus y bacterias en un periodo mucho más corto. Y bueno, sí que abre la esperanza de que una nueva variante en una población donde no se esté al día de hoy vacunando o haciendo una prevención, ya sea en países de África, Latinoamérica, los números empiezan a ser también muy positivos, pero o en regiones de Asia que ni nos fijamos, pues una nueva variante que pueda poner en riesgo, pues con estas tecnologías más novedosas también se puedan reducir, ¿no?
Bueno, pues has mencionado salud, economía, prevención. Yo creo que está claro que desde lo público los recursos, como comentaba antes, pues también son limitados, y cuanto más eficientes seamos y ahí entra la importancia de la IT, ¿no? De las tecnologías de la información. Yo creo que el Servicio Vasco de Salud, sin las tecnologías de la información, pues no sería nada, ¿no? Se ha visto pues en la pandemia toda la gestión de la vacunación, pues evidentemente eran necesarios los sanitarios, pero también si no hubiéramos tenido un buen sistema por detrás, un sistema de gestión informática, pues no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? En los últimos años es evidente que se avanza mucho en esa sostenibilidad, en esa economía, en esa de los gastos en salud, ¿no? Un ejemplo claro es la receta electrónica, ¿no? Pues los ahorros que ha traído pues para la gestión, para conocer también con analítica de datos pues qué medicamentos están dando más o menos y por dónde hay que ir, ¿no? Está claro que esa parte es necesaria. Y si no somos eficientes y eficaces en este ámbito, se va a penalizar la parte de la prevención, ¿no? Hace poco salió también un dato en Euskadi del Servicio Vasco de Salud que decían que había más de 1.000 cánceres que no se habían detectado porque los recursos del Servicio Vasco de Salud estaban orientados a pelear contra la pandemia. Entonces, si estás entretenido en la pandemia o si no eres eficiente y eficaz y gastas todo tu presupuesto en el día a día y no vas a la prevención, pues luego vas a tener ese problema con esos cánceres que te van a ir saliendo en el tiempo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que decías, la prevención es importantísimo, pero para eso tenemos que conseguir ser eficientes y que lo mismo que hoy mismo le oía a la consejera, pues dando las gracias a todo el colectivo sanitario del Servicio Vasco de Salud de Osakidetza, pues que también por la parte de IT pues también tiene su gran importancia para que todo esto sea sostenible y saludable. Muy bien. Y por qué no, también por la parte de IT que sea inteligente. Y que no nos van a decir a nosotros, ¿no?, a la comunidad de OSAPE, de inteligencia o digitalización, ¿no? Entonces, vamos con este tercer pilar, si os parece bien. Enrique, te pediría que nos hicieras un poco de introducción también y luego pasaremos con Izaskun con tu aportación. Adelante. Bueno, pues a ver, si la sostenibilidad es un gran tema, pues fíjate la inteligencia, ¿no? Bueno, igual que la salud, el anterior tema que evidentemente todo nos ha afectado. El tema de inteligencia, de nuevo, si lo suscribimos un poquitín al ámbito empresarial, bueno, de manera un poquitín tradicional, hablamos de inteligencia empresarial, todo lo que está en la órbita de tomar decisiones basados en los datos, basados en la información. Pero es verdad que finalmente las empresas no son organismos, digamos, fríos, sino que finalmente detrás de las empresas hay personas, que evidentemente luego hablaremos de las personas, es lo más importante. Y, por tanto, tenemos que hablar hay que entender la inteligencia empresarial como la inteligencia también de las personas, porque finalmente, bueno, pues es el cúmulo, digamos, de inteligencia colectiva de personas lo que da la inteligencia a una empresa, ¿no? En ese sentido, la capacidad, como sabemos, ¿no?, pues la inteligencia, pues literalmente, ¿no?, es la facultad que tenemos las personas de aprender, de entender, de razonar, de tomar decisiones y de entender y de tener una idea de un poco de todo el entorno que está alrededor nuestro, incluyendo nosotros mismos, ¿no? El ser consciente que somos nosotros con el entorno. Eso es la inteligencia a nivel global. Eso quiere decir que como personas, pues yo creo que tenemos tres palancas para impulsar la inteligencia y, por tanto, la inteligencia de las empresas a través de nosotros como personas. La primera, que parece que es un tema menor, pero de verdad no lo es, que es que hay que ejercitar la inteligencia. La inteligencia, de la misma manera que ejercitamos el cuerpo porque queremos que es saludable y merece la pena estar saludable y para eso tenemos que ejercitar nuestro cuerpo,
También entendemos que tenemos que ejercitar pues, un poco nuestro espíritu, la parte más interior nuestra, que evidentemente es algo muy sano como personas que somos y, por tanto, personas que trascendemos. Pues también hay que ejercitar la inteligencia, porque el cerebro es un músculo que lo tenemos que ejercitar. Entonces yo, como empresa, también motivamos, incentivamos pues, que las empresas hagan actividades que ayuden a ejercitar el músculo, digamos, del cerebro y de la inteligencia a las personas. Y luego las otras dos palancas que tenemos para la inteligencia es, por una parte, la información y, por otra parte, la formación. La información es la base de la inteligencia, porque evidentemente son los datos. Es el tener datos, el tener información para tomar decisiones. Respecto a los datos, la buena noticia es que ya todos sabemos, todos entendemos que cualquier compañía tiene que estar, igual que tiene que estar centrada en el cliente, tiene que estar basada en el dato. Tienen que ser compañías que están impulsadas, basadas en la información y, por tanto, en el dato. Por todo lo que hemos hablado anteriormente, todo lo que no es dato, todo lo que no se mide, no se puede mejorar, no se puede identificar gaps, no se puede hacer seguimiento, no se puede hacer trazabilidad y, por tanto, no se puede tomar decisiones. Por tanto, lo más importante es esa obsesión que ahora tenemos que tener por el dato y también por la gobernabilidad del dato, pero el tener ese dato. Pero claro, ese dato, curiosamente, hemos pasado casi de la nada al todo. Hemos pasado pues, de formas de dirigir y gestionar compañías basados un poco en la intuición y basados en la experiencia a basarlos en el dato. ¿Cuál es el reto ahora? Casi es el contrario, es la sobreinformación, el sobredato. Uno de los efectos que ha tenido la digitalización y la digitalización, si le sumamos pues, la conectividad, por ejemplo, con tecnologías como IoT, ha hecho que el dato se crezca de manera exponencial. O sea, tenemos muchísimo más dato del que somos capaces de manejar, de gestionar, de entender. Por tanto, por una parte está la información, por tanto está el dato y, por tanto, tenemos que tener tecnología, tenemos que tener procesos, tenemos que tener recursos que nos ayuden y nos aseguren a tener el dato, pero también tenemos que tener, y esa es la información, pero por otra parte tenemos que tener la formación. La formación es lo que te ayuda a tener criterios sobre ese dato. Es decir, ¿qué dato necesito? ¿Qué dato me da inteligencia? No todos los datos me dan inteligencia. ¿Qué uso voy a hacer a ese dato? ¿Cómo voy a explotar ese dato? ¿Cómo voy a analizar ese dato? ¿Cómo voy a interpretarlo y qué decisiones voy a tomar sobre ese dato? Porque nosotros, de los que estamos aquí, sobre los mismos datos, los interpretaríamos de manera diferente, tomaríamos decisiones diferentes, etcétera. Con lo cual, el gran tema ahora mismo es tener la capacitación, la formación de cómo tener criterio a la hora de tomar decisiones basados en el dato. Y por eso, pues una de las grandísimas disciplinas pues es todo lo que tiene que ver con analytics pero muy enfocado a la parte de negocio, a la parte de toma de decisiones, ¿no? Y por último, diría, más allá, digamos, de que hay que ejercitarlo y la parte de información, que es el dato, y la parte de formación, la parte de capacitación para poder tener criterio, tenemos un riesgo, igual que tenemos el riesgo de la sobreinformación, tenemos el riesgo de nuevo de corrientes que se ponen un poco demasiado de moda y que todos, empezando por mí, se nos llena un poco la boca hablando, pues, por ejemplo, de inteligencia artificial. Ahora parece que cualquier cosa es inteligencia artificial y hay veces que utilizamos estos términos como atajos para hacer las cosas más fáciles. Es como marketing automation, pues bueno, lo automatizo y coño, ya está, pues hago el marketing, ¿no? Con todo el riesgo que conlleva, ¿no? Necesitamos criterio para hacer un buen marketing, ¿no? Y si lo puedes automatizar, pues mejor que mejor, pero bajo criterio. Yo el mensaje que hoy quiero trasladar es que la inteligencia artificial, a fecha de hoy, necesita muchísima dosis de inteligencia humana. Y, de hecho, hay más escasez, un poquitín a veces, de inteligencia humana que de inteligencia artificial. Ahora, falta mucha inteligencia humana. La inteligencia artificial, a fecha de hoy, está creada, está concebida, está desarrollada por la inteligencia humana y, por lo tanto, necesitamos darle, no podemos dejar en manos de una tecnología como puede ser la inteligencia artificial a que sea la inteligencia de nuestra empresa. A fecha de hoy, hasta que no llegue la famosa singularidad, por ahora dominamos y controlamos la inteligencia de las tecnologías y, por tanto, lo que quiero trasladar es que tenemos que, de nuevo, nos tenemos que capacitar a entender
cuáles son todas las oportunidades que nos da la inteligencia artificial, que es muchísima, evidentemente, pero tenemos que tener nosotros ese criterio, esa dosis de inteligencia humana. Y bueno, pues eso es lo que también le quería meter esa guinda, porque creo que es importante dentro de lo que es la inteligencia empresarial entender, bueno, evidentemente, el entorno tecnológico en el que estamos, que es un enorme reto. Y por último, y perdóname, Joan, porque hablando de cuando estaba escuchando, hablando de la salud, pues una reflexión que me venía, pero que es aplicable a la inteligencia, ¿no? Cuando en la salud, yo creo que algo que ha quedado también patente, ha habido muchísimas cosas positivas, pero si tuviéramos que hacer autocrítica, es que un problema que ha sido global, pero global con mayúsculas, ha sido planetario y además ha sido estructural, porque es un problema que no va a pasar, en el sentido que es como los ciberataques. El ciberataque está para quedarse, o sea, va a haber continuamente ciberataques y millones y millones y millones de ciberataques cada minuto. El tema de las pandemias, pues va a haber pandemias, cada vez seguramente más riesgo de pandemias, por todo el desarrollo que hay en biogenética, en biotecnología, etcétera, etcétera, pues siempre va a estar ese riesgo. Por lo tanto, si son problemas globales y estructurales, tienes que tener soluciones globales. La solución tiene que ser global y estructural. No pueden ser soluciones locales, por ejemplo, o cortoplacistas. Con la inteligencia pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tener planes, igual que en la salud tenemos que tener planes de contingencia. En la inteligencia tenemos que tener nuestros planes estructurales, globales, que eso tiene que ver con el gobierno del dato, de cómo asegurarnos que nuestra compañía está basada de verdad en el dato, pero el dato con inteligencia y con inteligencia con mayúsculas. Siguiendo en esta línea de soluciones globales, obviamente SAP nos da una solución global en términos inteligente, ¿no? Ya hace muchos años que se habla de Intelligent Enterprise, ¿no? Plataformas inteligentes. Izaskun, por favor, tu aportación. Pues precisamente eso, ¿no? Yo quería ligar el tema inteligente a 3 puntos. El primero es ese tema de la organización inteligente. A mí me gusta más decir organización que empresa, porque creo que esto aplica tanto a la empresa privada como a la administración pública, y creo que organización es un poquito más amplio. Después quería comentar un poquito precisamente el papel relevante de la administración en todo el tema de la salida, de la recuperación post-COVID inteligente. Y por último, el tema de los fondos europeos, porque creo que es importante también que con esa buena inyección de dinero que nos va a venir de Europa, que hagamos un uso inteligente para que pueda ser efectivo, ¿no? Realmente a nivel de economía del país y bueno, global, ¿no? Entonces, empezando por esa parte de organización inteligente, los desafíos los hemos ido comentando, yo creo que durante este ratito, ¿no? Pero bueno, no por ello quiero dejar de nombrarlos. Bueno, pues esa incertidumbre sanitaria que está ahí, salimos del túnel, pero posiblemente tengamos salidas y entradas durante bastante tiempo. Luego, todo el tema de los problemas que ha habido con las cadenas de suministro, bueno, pues que hace o que ciertos bienes se encarezcan o que veamos pues que hay ralentización en ciertas producciones, ¿no? Nos viene a la cabeza el tema de los semiconductores, por ejemplo, o incluso temas más cercanos, ¿no? Yo el otro día, que era el cumpleaños de mi peque, fui a comprar una bici y te decían, oye, es que tenemos un problema con las bicicletas, es que no hay bicicletas. Y no prevemos que vaya a haber bicicletas ni para la campaña de Navidad, ¿no? Entonces, o sea, esto que parece que bueno, pues que puede ser algo más trivial, es que nos va a ir afectando en muchísimos ámbitos y a largo plazo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, la recuperación económica, que sí, que nos vamos recuperando, pero es que es una recuperación radicalmente distinta a la que hemos tenido en épocas de prepandemia, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a ver cómo vamos dando estos pasitos, ¿no? Y luego esa recuperación va a llevar una activación económica, que va a llevar un crecimiento de plantillas que también hay que controlar, ¿no? Y que las organizaciones, bueno, pues que tienen que enfrentarse a estos desafíos que no son sencillos, ¿no? Entonces, este momento de cambio yo creo que está muy fundamentado en pilares como la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, cosas que hemos estado diciendo hasta ahora y que en gran medida están, afortunadamente para SAP, sustentadas por la tecnología, ¿no? No en su totalidad, pero sustentadas en la tecnología, ¿no? Comentábamos el otro día que a nivel de organizaciones hay estudios de consultoras donde antes decían que lo primordial era pues lo de siempre, ¿no? Oye, pues reducción de costes, maximización de beneficios, ese tipo de cosas. Eso ha pasado casi a un segundo y a un tercer lugar, y donde realmente ahora vemos que hay más premura en actuar es en que nuestras organizaciones sean muy ágiles
frente a los cambios que nos puedan venir de fuera, ¿no? Ya sean factores externos como una pandemia o simplemente, oye, pues cambios en el mercado que puedan producirse, ¿no? Y esto es lo que se nos pide, ¿no? Esa agilidad y esa versatilidad en nuestros procesos, ¿no? Y esto es lo que es la organización inteligente, ¿no? Que sea muy basada en el dato, como comentaba Enrique, la gestión del dato como activo. Hay un compañero mío que suele decir que el dato es el nuevo petróleo de las organizaciones, y es que es así, es que es el petróleo. Yo le copio siempre la frase porque me encanta, o sea, me parece que es muy, muy verídica, ¿no? Y hay que pasar a esas organizaciones orientadas al dato y que el dato no sea en sí una mera recogida de información, sino que seamos capaces de hacer un uso óptimo de esa información, de tener datos relevantes, datos en tiempo real, de calidad, que nos permita anticiparnos, todo eso, ¿no? Todo eso, esa gestión orientada al dato, ¿no? Por otro lado, el que nuestros procesos sean procesos flexibles de extremo a extremo y que también estén sustentados, no mayoritariamente, pero sí, en cierta medida, por bueno, iba a decir tecnologías emergentes, es que yo creo que ya no son ni emergentes, ¿no? O sea, hablar de inteligencia artificial, machine learning, IoT, yo creo que ya casi decir emergente ha quedado obsoleto, ¿no? Pero en cierta medida tienen que estar apoyados, ojo, con el ojo de las personas y la inteligencia de las personas, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Luego lo que hablábamos, ¿no? El ser capaces de anticiparnos a esos problemas en cadenas de suministro para decir, oye, si yo sé que esto me va a venir, ¿cómo me va a afectar esto en los compromisos que yo ya tengo adquiridos con mis clientes, ¿no? ¿Cómo puedo de alguna manera ir anticipándome a este tipo de cosas, ¿no? Y luego, bueno, lógicamente, pues lo que se seguía haciendo antes, que hay que mantenerlo, ¿no? El tener un control muy estrecho de gastos, de beneficios, de capital circulante, o sea, todo eso, pues desde luego no ha desaparecido y hay que seguir haciendo, ¿no? Y de todo esto va la organización inteligente, ¿no? Ya no es tengo el mejor CRM para hablar con mis clientes o tengo mi mejor aplicación de recursos humanos o mis mejores aplicaciones en mi cadena de suministro, no. Va de que todo eso esté integrado, que tenga una base, que esa base esté sustentada por una buena gestión del dato, y con eso conseguiremos, yo creo que hacer un poco frente a esta recuperación económica, ¿no? Y si lo digo al sector público, y con esto voy al segundo punto, pues es que es un poco lo que comentaba antes Xavi, ¿no? O sea, cuando hablamos del sector público quizás nos sentimos un poco más, que nos toca más en la fibra personal, ¿no? Porque todos somos al final, lo vivimos como ciudadanos, ¿no? Pero esa necesidad de que todos los servicios estén disponibles de manera electrónica, bueno, pues es que eso lo hemos vivido en la pandemia, ya lo sabíamos, pero es que, bueno, ha sido, bueno, yo pienso, por ejemplo, en el tema de los ERTEs, ¿no? Era muy necesario que la tecnología que sustentara lo que está por debajo de lo que se decía en las noticias, que ahora va a haber una ayuda para unos, para otros, para tal. Eso sí, se dice en las noticias, lo dicen los ministros, lo dice el consejero, pero luego tiene que hacerse en los sistemas, ¿no? Tiene que hacerlo la gente de IT, ¿no? Y no es fácil hacer esto en 4 días y con la presión mediática que hay, ¿no? Entonces, los sistemas tienen que estar preparados para esto, ¿no? Entonces, esa flexibilidad, todo eso tiene que estar en nuestro día a día y desde luego, bueno, pues creo que el sector público es el gran tractor de esta recuperación y el gran motor, ¿no? Y esto me lleva al último punto, y con esto finalizo, que es el tema de fondos europeos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un momento dulce en el sentido de que, bueno, por una vez, y aprovechémoslo porque a saber cuánto tiempo nos dura, pues nos va a venir esa inyección económica de Europa. Yo lo tengo grabado, ¿no? Los 140.000 millones de euros, que no sé cuántas veces lo he oído, ¿no? Bueno, que no son tal, que esto a veces suena muy bien, sabemos que luego es la mitad porque el resto, una parte es a fondo perdido, el resto son créditos, pero bueno, eso es un desafío brutal como país, ¿no? Que seamos capaces de gastarlo y de gastarlo bien es muy complicado, o sea, no es nada fácil, ¿no? Y hay que ser capaces de no solamente de ejecutar, sino de acertar con las reformas que se vayan a hacer, ¿no? Y aquí tenemos, creo que un papel importante tanto la empresa pública como la empresa privada, ¿no? No partimos en general de un mal punto como país, yo creo, el punto de partida no es malo en el sentido de que, bueno, pues en general a nivel de infraestructuras, ¿no? O sea, somos un país, oye, que tenemos un buen despliegue de fibra óptica, de 5G, a nivel de capital humano en general, hay un alto nivel formativo en la población, a nivel de digitalización en la empresa pública, yo no lo sabía, pero miras los informes DESI de Europa y es que somos el número 2 en administración pública digital. O sea, que realmente no estamos tan mal como pensamos cuando nos comparamos con los de fuera, ¿no? Y además, en general, históricamente, somos un país que ha hecho buen uso de los fondos europeos, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto importante que creo que como sociedad tenemos que aprovecharlo y es el punto tractor para tirar para adelante estos años, ¿no? Entonces, pues eso, mi resumen es cuando hablamos de inteligencia, organización inteligente, papel de administración pública y fondos europeos. Muy bien.
Y bueno, en el tema inteligente ya ha salido también el 4 pilar que queríamos hablar, el tema relacionado con las personas, la importancia de las instituciones superiores de formación, ¿no? Y también, no sé si Zaskun, el tema de personas, ¿quieres añadir alguna cosita más? Que deberíamos estar acabando. 2 minutitos, Sara, un poquito más, ¿sí? Ven, 2 minutitos y ya está. Me lo regalas, los 2 minutos. Pues nada, intento decirlo en 1 y medio. Yo en cuanto a personas, un tema es formación, en cuanto a capital humano es formación, pero teniendo aquí a Enrique ni se me ocurre hablar de formación, porque desde luego no, el experto es el mejor para hablar del tema. Entonces, más que centrarme en ese aspecto, yo quería hablar un poco de la retención del talento, ¿no? O sea, estamos hablando del teletrabajo, ya habéis oído, ¿no? En SAP todavía estamos volviendo a las oficinas, la mayor parte de las organizaciones van a acabar con ese modelo mixto de pues igual parte de la plantilla íntegramente fuera, otros parcialmente. Entonces eso está muy bien, tiene unas ventajas brutales. Yo soy una defensora acérrima del teletrabajo porque, bueno, creo que llevo muchísimos años haciéndolo, pero también entraña ciertas dificultades y más allá de las dificultades operativas del día a día del teletrabajo, una dificultad es la retención del talento, ¿no? Porque esa sensación de pertenencia a la organización pues cada vez se dificulta un poquito más, ¿no? Te vas alejando un poquito más y acabas estando pues tú solo, ¿no? Tú en tu casa, en tu entorno, muy cómodamente, pero parece que pasas a ser casi un autónomo, ¿no? Por decirlo de una manera así fresca. Y ahí es donde yo creo que está el reto de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Y donde creo y donde desde SAP estamos haciendo mucho foco para esta parte de retención de talento, además de las propias herramientas per se, es en lo que llamamos la experiencia del empleado, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de la experiencia fuera de la experiencia de nuestro cliente, pero también hay que trasladar eso a nuestra experiencia como empleado dentro de la organización, ¿no? Entonces, no solamente tratar esos datos operativos que son muy valiosos para un departamento de recursos humanos, como puede ser, oye, sí, cuánta gente se me va de la compañía, cuántos candidatos me aceptan una propuesta o cuánta gente me está haciendo la formación. Sí, está muy bien, son datos muy importantes que me están diciendo qué es lo que está pasando en mi empresa, pero me faltan los datos de experiencia, que son los que me van a decir, oye, ¿por qué la gente se me va y por qué un candidato no me está aceptando mis propuestas, ¿no? Entonces, tan importante es saber el qué pasa como el por qué me pasa, ¿no? Y para eso hacen falta herramientas de escucha activa de los empleados en todo el ciclo de vida, ¿no? Desde que una persona entra a la compañía hasta que se forma, evoluciona, se va porque quiere o se jubila, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto que me gustaría que os llevarais en cuanto a las personas, que pensemos en nuestro capital humano, que en el capital humano de las organizaciones, que el talento es nuestro mayor activo y que desde luego hace falta pensar en ellos y tener esa experiencia única de empleado, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias de nuevo por vuestras aportaciones, por participar en este foro de AUSAPE. La verdad es que lo agradecemos de todo corazón. También gracias a vosotros por haber podido asistir. Aquí finalizamos la ponencia.